¿Cómo estás? Ahí te veo al pie del cañón casi todos los días. Te iba a decir que estás haciendo una gran labor, pero claro, me vas a decir que qué gran labor. Si aquí nadie gana ni pierde nada. Es la conciencia, el juego de la conciencia, como mente, ¿no? O aquí se gana o se recupera algo. La conciencia ha sido perdida y ahora la estamos hallando, No, ni se halla ni se pierde. La conciencia siempre ha sido la conciencia y siempre uno ha sido la conciencia. pero inconsciente de ser la conciencia, ¿no? La conciencia no es consciente de ser la conciencia cuando se trata de de ciertos cuerpos-mente, que son la mayoría, y en unos pocos cuerpos-mente se reconoce a sí misma. Por así decirlo, sí. Ujú. Por eso te preguntaba hace unos días, ¿cómo es que la mente, una mente individual, se reabsorbe en la conciencia y ahí lo que ocurre es que la conciencia se hace consciente de de que es consciente, o sea, de que es conciencia en ese cuerpo-mente. Pero eso, La conciencia no sufre de ignorancia. La conciencia siempre es consciente de ser. El pensamiento yo soy el cuerpo es lo que no permite darse cuenta de ese hecho. Es la presencia de la aparente conciencia individual, mente, ego, persona, maya, ilusión, ignorancia, como lo quieran llamar, cubre el hecho de que la conciencia ya es y que ya es consciente y que ya es consciente de que es. ujú, La y cuando ignorancia, la ignorancia es para la mente, es de la mente y es la mente. la ignorancia igual a mente, Correcto, porque son unos contenidos que, digamos, están cubriendo la conciencia. correcto. Modificaciones mentales, correcto. O sea que en el momento que una determinada mente eh, se purifica, se transparenta, la luz de la conciencia entra en ese cuerpo-mente y se vuelve luminoso. No, no, esas son interpretaciones tuyas que no creo que vengan ni siquiera de experiencia propia. Son básicamente elucubraciones mentales o algo que tal vez leíste en algún sitio o escuchaste de alguien. Mm. Bueno, yo cuando hay menos contenidos mentales tengo más claridad. Mental, Mm. mm, pero sigue siendo mental. Por lo tanto, esa claridad no es real. La claridad real es cuando se hace claro que se es conciencia. Y eso va más allá de un movimiento mental. La mente debe estar completamente quieta. Ahora, cuando la mente pierde sentido de separación, lo que se llama la unión entre la mente y la conciencia, que no hay tal cosa como unión porque nunca estuvo separada. Entonces ya pensamientos, palabras y acciones no velan el conocimiento de ser conciencia, no velan a la conciencia. El velo de la conciencia, lo que vela realmente la conciencia es el pensamiento yo soy el cuerpo, no la actividad mental en general, ¿sí? Sino el Y pensamiento no yo, esa en particular. el pensamiento yo, ¿sí? Bien, te preguntaba, eh,
¿cómo es que la conciencia eh, se vuelve, digamos, consciente de sí misma en ese cuerpo-mente? Porque ya no hay esos contenidos mentales y hay claridad, luz. Eh, Porque el ego desapareció, exacto, exacto, a eso iba. bien El sea, ego desapareció, bien sea, pero puesto, bien sea temporalmente o permanentemente. La primera experiencia o las primeras experiencias por lo general son temporales, debido a que las tendencias pueden que sean muy fuertes y no se hayan disuelto por completo. Y eso hace que el ego surja de nuevo, es natural, en la mayoría de los casos es así. Hay muy pocos casos como el de Ramana Maharshi y algunos pocos otros donde el ego desapareció permanentemente de una vez por todas, ¿sí? Una vez y ya, no volvió sin más. dejar rastro. Mm. Mm. Pero ahí hay algo que me cuesta integrar. Cuando eh, el ego desaparece, ¿cómo la conciencia se reconoce? Porque hay ahí vacío y ahí solo puede estar la conciencia, claro. Pero el ego, en realidad, el ego colectivo no ha desaparecido y no hay ego individual, Y solo desaparece, es el ego colectivo. y desaparece el aparente ego, que es el sentido de individualidad. Entonces, ya no hay ego ni individual ni colectivo. El ego colectivo lo ve el individuo ve otros individuos, el ego ve otros egos. ¿Mm? Si el aparente ego individual desaparece, todos los demás egos aparentes desaparecen, ¿sí? Imagínate que un perro entra a un cuarto lleno de espejos. A lo que entra el perro en el cuarto aparecen los demás perros, ¿verdad? Que son los reflejos, ¿cierto? Sí. A lo que el perro sale del cuarto de los espejos, los otros perros desaparecen, ¿verdad? Es decir, los otros individuos, los otros egos, las otras personas son proyecciones mentales de la proyección mental raíz, que es el aparente individuo. Y la proyección mental raíz es de solo un individuo, porque se trata de que despierta la conciencia en un individuo ego aparente que, La conciencia no despierta en ningún sitio, la conciencia no despierta, la conciencia ya es conciencia, no tiene que despertar. Sí, y al retirarse los contenidos mentales, ¿no? correcto. Eso se hace evidente. Es como el sol, sí. El sol parece que no estuviera allí porque las nubes lo cubren, pero si a lo que las nubes se disuelvan en el espacio, el sol sigue estando allí brillando por luz propia, ¿m? O con luz propia. Ujú. A lo que remueves Bien, el pensamiento, bien. a lo que remueves el pensamiento, yo soy el cuerpo, se hace evidente la presencia de la conciencia y se hace evidente que se es esa conciencia. A eso iba, a que hay muchas nubes que tapan al ser. No hay una sola, el pensamiento yo soy el cuerpo. Hay una sola, Lo único que cubre a la conciencia es el pensamiento yo soy el cuerpo o el pensamiento yo. una que es colectiva, No es colectiva, ni siquiera es individual. Aparece como un individuo. Cuando aparece como un individuo, entonces aparece la multiplicidad de individuos, el colectivo de individuos. Es la mente la que se individualiza, la que se considera una conciencia individual a lo que se identifica con el cuerpo. Yo soy este cuerpo, yo soy este individuo que posee una conciencia propia, es decir, una conciencia individual. ¿Mm? Esa es la mente, yo soy el cuerpo. También se le llama ego, se le llama individuo, se le llama persona, ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que ese pensamiento desaparece, todos los demás desaparecen. A lo que el individuo desaparece, todos los demás individuos desaparecen. me cuesta entender esto, César,
Si desaparece una nube que es un ego individual, las otras nubes continúan, otros egos que no han desaparecido, No, están ahí. no. Los otros Está egos, en la mente universal, por decirlo así. Por tanto, el que un individuo se ilumine, que no es el individuo, sino la conciencia, la conciencia no se ilumina, ya hemos repetido eso varias veces. Deja la conciencia en paz. La conciencia es siempre perfecta, no sufre de ignorancia ni tiene conocimiento de nada. La conciencia simplemente es conciencia. Todo lo demás es mente, pensamientos. bueno, se evidencia, ¿no? A sí misma, de algún modo en ese cuerpo-mente. No en el cuerpo-mente, se evidencia a sí misma, por sí misma, para sí misma. Sí. Una pregunta. Para ver a tus ojos, ¿puedes ver tus ojos sin la ayuda de un espejo? No, Ok. Si no puedes ver a tus ojos porque no tienes el espejo, ¿negarías la existencia de tus ojos simplemente porque no puedes verlos? para nada. Exactamente con la conciencia. No necesita de un espejo ni de reflejarse en ningún sitio para confirmar su existencia. Por eso, insisto, la conciencia, no hablan de la conciencia a menos que tengan conocimiento directo. Y cuando tengan conocimiento directo de la conciencia, no puedan decir nada acerca de la conciencia. Solamente podrán decir que simplemente es y que se es esa conciencia. Y ahí todo argumento intelectual, toda pregunta simplemente no surge, porque el que pregunta desapareció, se disuelve en la conciencia. ¿Y qué hay de los otros? De los Si el otros ego, egos que no están disueltos. el ego pregunta acerca de los otros. Si no hay ego, ¿quién queda para preguntar acerca de otros y para ver otros? En el punto de maestría que tú estás, César, ¿no ves otros egos? Desde el punto de vista absoluto no hay nada. No hay ego, ni mundo, ni nada. Desde el punto de vista del absoluto solo existe el absoluto. Se evaporaron los demás egos en el Y estado despierto. nunca existieron. ¿Sí? El ego no desaparece. El ego desaparece quiere decir darse cuenta de que nunca existió. Sí, claro, sí. Quería decir el aparente ego. Si el ego es aparente, todos los demás egos son aparentes. Por lo tanto, ni los múltiples egos, ni el que los conoce son reales, son aparentes. Son aparentes. Sí, sí. A lo que desaparecen, ¿quién queda allí para hacer la pregunta acerca de qué? O sea que muerto el ego, Muerto, todo desaparece. muerto el perro, acabada la rabia, dice. Exacto, Muerto el ego. claro. No hay ego, no hay el que pregunta es el ego, el que indaga es el ego. La ignorancia es del ego, es el ego. Sí, claro. Sí, yo por eso me estoy acercando. Por eso la a- analogía, porque todavía hay ignorancia. por eso a mí me encanta esta analogía de la culebra y la serpiente. ¿Mm? Ah, que tomas Claro, la culebra y la serpiente. No, cuando ves a a la cuerda en la oscuridad parece una serpiente. sí, Es decir, que la forma de la serpiente es una sobreposición sobre la culebra. Pero cuando te acercas a ver a la culebra, a ver cuál es la realidad de la ver, déjame ver a la culebra bien. Y cuando ves a la culebra bien, te das cuenta de que no hay culebra, de que nunca existió ninguna culebra, que lo que había ahí todo el tiempo fue una cuerda. A lo que indagas acerca de la naturaleza, la realidad del ego y tu identidad con ella o como tal, desaparece. ¿Sí? A lo que tú indagas acerca de tu realidad como ego, tú como ego desapareces, pero tú como conciencia no puedes ni aparecer ni desaparecer. mm. Y no se supone que, que tú como maestro
estás dando este conocimiento porque hay otros que están en ese estado de ego, aunque sea aparente, pero lo están como experiencia, me refiero. Primero, No estás contribuyendo a que esas otras mentes que no están iluminadas pueden llegar a iluminarse. Por eso insisto en el tema de que el despertar es colectivo. Cómo una persona, pues, un cuerpo-mente, que es la conciencia que está detrás, se ilumina y se va a iluminar todo lo demás. no hay iluminación, no hay despertar. El que piensa que no está despierto es el ego. Y el que piensa en despertar es el ego. Si no hay ego, entonces, ¿dónde queda la pregunta acerca de despertar o iluminar? ¿Me sigues? Todo eso son conceptos del ego, incluyendo la ley. No hay realización del ser, lo que es realización de que el no ser, de que el ego no existe. El ser ya está realizado. Es que la pregunta persiste porque Porque tienes la muchas- idea muy arraigada de que hay un ego colectivo. Y crees que hay un ego colectivo porque crees ser un ego individual. Si tu sentido de individualidad desaparece, primero la pregunta acerca de los otros no va a estar allí, porque tú como individuo ya dejas de existir. Así que como individuo no estarías allí para hacer la pregunta. sí, por ahí tengo que tirar para comprender esto. Ok, entonces Pero como te veo que tú estás transmitiendo sí, esta iluminación tú a piensas, los demás, tú piensas que hay un transmisor. Si tú me dices maestro, pero yo no me considero maestro, ni considero a nadie mi discípulo o mi devoto. Eso está en la mente de la persona. ¿Ok? Ahora bien, si escucharas este conocimiento a través de una computadora, que es un objeto inerte, al igual que el cuerpo, llamarías a la computadora maestro y le darías la gracia a la computadora que es inerte por el sonido que está emitiendo. Y César es como una corneta, ¿sí? En vez de llamarla César, marca Sony. Entonces, escucharas la música, el concierto a través de una corneta. Cuando que termine el concierto, te acercarías a la corneta y le darías las gracias a la corneta por cuando la corneta ni siquiera sabe qué es, porque es inerte. bueno, a la IA le doy las gracias, pero me siento raro Entonces, cuando lo hago. la persona quiere iluminarse y yo lo que pregunto es a la persona o el que cree ser una persona, ¿existe la persona? Indaga. ¿Sí? Ellos hablan del ego, yo pregunto, ¿cuál ego? Búscalo. Y si lo haces, desaparece. Y te das cuenta de que nunca existió. Si aparece y desaparece, no puede ser real. ¿Qué clase de yo o ente es ese que ahora está y luego no está? Esto que has dicho me ha volteado algo Mm, dentro. mm, Mm. Ha hecho que se mueva algo mi estructura intelectual. mm. Toda la estructura intelectual tiene que derrumbarse. El intelecto debe de quedarse sin conocimiento. Sin conocimiento, el intelecto no puede funcionar, porque funciona en asociación con conocimiento. Necesita conocimiento de esto y de lo otro para poder discriminar entre esto y lo otro. El intelecto es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de vida diaria. La taza o el vaso, si el plato llano o el plato hondo, la derecha o la izquierda, la luz verde o la luz roja, cruzo o no cruzo el semáforo. ¿Me sigues? Si no hay conocimiento, entonces el intelecto no puede funcionar. El conocimiento se disuelve en el intelecto se disuelve en el ego y el ego se disuelve en la conciencia. Es un proceso, digamos, reversivo, sí, en reversa, por así decirlo. Me quedo sin pensamientos, el ego no puede utilizar el intelecto, el intelecto se queda paralizado, el ego está completamente quieto y a lo que se queda quieto, entonces se sumerge en su fuente y la fuente donde se sumerge se revela como yo.
como lo que se es. Y ahí se ve que no hay ego, que no hay individualidad, que no hay colectividad y que todo es la conciencia. Correcto. Si solo la conciencia es, entonces, ¿quién habría de hacer la pregunta acerca del otro o de algo? Es que ahí ya hay claridad. Mm. Pero esa claridad es progresiva, ¿no? Vas teniendo cada vez más claridad. O es de una vez, Mm. porque no tiene, digamos, niveles de profundidad. Cuando enciendes la luz, ¿cuánto tiempo dura la oscuridad en desaparecer? ¿Desaparece poquito a poco o de una vez por todas? Suele ser bastante instantáneo. Exacto. Este conocimiento es radical. Simultáneamente con la desaparición del ego, mm, queda la conciencia develada. Y eso ya es definitivo. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, como te comenté antes, el ego puede que desaparezca temporalmente. Si las tendencias no han sido disueltas porque están muy erradicadas, son muy radicadas, perdón, Mm. entonces las tendencias sacan de nuevo el ego, ¿sí?, a la superficie, porque el ego y las tendencias son inseparables. ¿Sí? El Sí, yo, eso me quedó claro. Sí, cuando lo hablamos. Mi pregunta va un poco más allá. O sea, digamos que esto es de algún modo cíclico. Lo ¿cómo? digo porque eh, el ego puede absorberse en la conciencia, la mente, pero puede haber otro ciclo de, de tendencias, de nuevo, Y no, de nuevo, lo mismo que ha habido antes, porque sí, esto ha surgido porque, bueno, por los movimientos de la mente y todo esto. Y esto puede reabsorberse y eh, todo terminar. Pero después no puede haber no, otra proyección. si se termina, se termina. ¿Y qué es la absorción de la mente en la conciencia? Es la pérdida del sentido de separación entre la mente y la conciencia. Es decir, la pérdida de la idea, de la creencia de que existe otra entidad, ¿m?, aparte de la conciencia, llamada mundo, ego, ilusión, maya, mente, como lo quieran llamar. ¿Sí? Por eso se dice que la conciencia es el uno sin un segundo. No hay un segundo, no hay dos, no hay dualidad, se es Advaita. ¿Sí? No hay ilusión y realidad, ¿sí?, manifestación y conciencia. Solo la conciencia es. Y Llama a todo esto como tú quieras. Mundo, ilusión, ego, ignorancia, maya. Y lo llamarás como tal siempre y cuando lo consideres separado de la conciencia. Cuando no lo consideres separado de la conciencia, es la conciencia. Entonces, si solo la conciencia es, de nuevo, ¿quién queda para hacer la pregunta acerca de esto y lo otro? La conciencia no tiene dudas. Y si el que duda desaparece, las dudas desaparecen, las inquietudes desaparecen. Incluyendo la intención de pensar en esto o hablar de esto, simplemente no surge. Si alguien te pregunta, bueno, ok, pero si no, porque para el sabio no hay otro a quien él le pueda decir nada acerca de esto. Por eso el sabio lo que busca es, no lo que busca, el sabio lo que sugiere es que el buscador tenga su conocimiento directo, más que alguien le diga qué es la conciencia y cómo es la conciencia y todo lo demás.
que tengan ese conocimiento ustedes mismos por su propia, por medio de su propia investigación o indagación o como lo quieran llamar, autoatención. El otro día explicabas em, que tras el despertar al llegar al estado de no separación, eh, cual se ve que, que ya no hay separación, no hay reencarnación. ¿En qué sentido no hay reencarnación? No hay reencarnación inclusive ahora, ni ¿En nacimiento. qué? No hay nacimiento ni siquiera ahora, ni reencarnación inclusive ahora. Sí, todo eso son conceptos del yo. Sí, la idea de nacimiento, crecimiento, decaimiento, muerte, reencarnación, esclavitud, liberación, karma, destino, libre albedrío son meros conceptos. ¿Mm? Que solo la conciencia es entonces quién nace, quién muere, quién reencarna, quién tiene libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo continúa del mismo modo, solo que Sí, hay y el la- verdadero conocimiento de que todo es conciencia correcto. y por eso, mm, porque para que sientas que hay reencarnación, tienes que identificarte, o sea, la conciencia tiene que identificarse, o la mente, Mm. con esos contenidos, Correcto, ¿no? la mente, no la conciencia, la mente. La mente. En el momento que ya no hay ese apego a los contenidos, pero eso significa que hay otro estado. Hay como un salto cuántico ahí, en ese Esa- despertar. Exactamente. Mm. Si uno indaga quién nació, la respuesta es yo. Un pensamiento, o sea que lo que nace es el pensamiento yo. Y lo que muere es Y con él los cuerpos también, claro. sí, el pensamiento yo es el que nace, el que muere, el que reencarna, el que piensa que tiene libre albedrío, el que tiene, que tiene karma, que tiene destino, todos son pensamientos del yo, y el yo es un pensamiento. El yo ego, ¿no? Porque el yo Correcto. grande, El yo grande es el yo universal, el yo colectivo, es que no quiero decir colectivo, porque el verdadero significado de la palabra yo es conciencia. La conciencia es silencio absoluto. El estado natural de la conciencia es el silencio, yo con mayúsculo. sí, se podría decir, sí. Mm, Es el único que hay, el otro no existe. De eso se trata. No hay dos yoes, uno mayúsculo y otro minúsculo. El minúsculo no existe. mm. Solo existe el mayúsculo. Si no, tampoco lo puedes llamar ya el mayúsculo, sino el único. Porque a lo que utiliza la palabra mayúsculo tienes que aceptar el opuesto minúsculo. O sea que el yo contraído es mm, Un reflejo, falso, ni siquiera es relativo. ni siquiera, pues, exacto. Cuando te ves en el espejo, pareciera que hubieran dos yo. Uno real, parado delante del espejo, y otro ilusorio, que es la proyección de mí mismo, sí, el reflejo de mi proyección y el reflejo de mí mismo, ¿cierto? O sea, realmente no hay dos, hay uno solo. El otro es simplemente una imagen, ¿sí? Es la imagen en el espejo. Es una entidad imaginaria, ¿sí? O Es sea no- que, ¿Mm? o sea que de lo que se habla cuando las enseñanzas se refieren a, a salir de la rueda del samsara es la no identificación con todo lo que es los contenidos de la conciencia, como si fueran distintos de la conciencia. El samsara quiere decir movimiento.
lo que llaman el movimiento kármico. ¿Mm? Samsara o karma, igual, movimiento. El universo no dice, hola, yo estoy aquí, yo me estoy moviendo. ¿Quién dice que se está moviendo? Yo, sí. O sea que el samsara es el yo, ilusorio, ¿sí? Su movimiento es samsara y su movimiento es karma. Sin el movimiento del yo, no hay karma ni hay samsara. O sea que todas las historias que cuenta, por ejemplo, la teosofía y otras enseñanzas de que del despertar hay una serie de dimensiones eh, angelicales, arcangelicales, eh, no sé, No, suprahumanos, extraterrestres, Después, de después del otras despertar, civilizaciones superiores y todo esto, sup- ¿dónde queda? supongamos que después del despertar te das cuenta de que existe muchísimo más que esta realidad. ¿Dónde existe todo eso? En la mente. ¿Y qué es? La mente. Sigue siendo una imagen, ¿verdad? Siguen siendo Sí. contenidos en la conciencia. La conciencia no tiene ninguna curiosidad, ni se siente sobrecogida, exaltada, sorprendida por nada de ello. Ciertamente hay más de lo que la gente se imagina, pero todo eso sigue siendo ilusorio. O Hasta sea que lo todo eso lo ha generado la mente. Todos correcto, esos mundos, todas esas dimensiones, correcto. Y todos los seres y los dioses, y sigue siendo maya. y todos los dioses que viven allí también. Los devas, sí. Los devas, los ángeles, los arcángeles, los demonios y todos los demás, todo eso es imágenes ilusorias, por ende ilusorias en la conciencia, O sea, son tan irreales como, por ejemplo, las imágenes de nuestro cuerpo. Y de- como las de tu propio sueño. Esto es igual, no hay diferencia entre el sueño onírico y la vigilia. Ahí tienes un cuerpo, ahí lo alimentas, te casas, tienes familia, vives 30.000 años en 3 horas de sueño. Si toda una vida en un ratito. La vigilia no es diferente al sueño onírico. Aparentemente este dura más y creemos que tenemos control sobre él, ¿sí? De que ejercemos una voluntad individual. bueno, digamos que es más denso, ¿no? No, ¿acaso que la comida que te comes en el sueño no parece densa y la piedra que tienes en el zapato en el sueño no parece sólida? Sí, también. Lo que ocurre es que parece como más ligero. Es como más mental, aunque esto sea mental también, claro. Sí, este cuerpo es una proyección mental, al igual que lo es la del cuerpo en el sueño onírico. En el sueño profundo no hay cuerpo. ¿Y esa proyección procede de la mente o de la conciencia? La mente es la proyección. Ujú. En la vigilia y en el sueño onírico está en forma de proyección. En el sueño profundo en forma de velo, el velo de la ignorancia. ¿Sí? Donde todo lo que aparece, todo lo que está manifiesto regresa a un estado no manifiesto, latente o potencial. Pero está consciente de sí mismo, Bien, la conciencia. correcto. Lo que pasa es que no se tiene claro porque en el sueño profundo el velo de la ignorancia no lo permite. O sea, no, o sea, la conciencia es consciente de sí. Nadie puede negar que existe en el sueño profundo. Y para existir en el sueño profundo, tienes que saber que existes en el sueño profundo, pero la identificación con el cuerpo borra todo ese conocimiento, lo vela. ¿Y cómo se ha generado ese velo? ¿Es Hay, la mente la que lo... no hay nadie que pueda explicarlo. Es un secreto? No, no es un secreto, es evidente. Aparece y desaparece, pero nadie sabe cómo, cuándo ni por qué.
Y de nuevo, la pregunta la tiene el ego. La conciencia no pregunta por qué aparece esto, por qué desaparece, quiero que desaparezca. La conciencia no tiene problema con la ilusión. La ilusión tiene problema consigo misma, porque se dividió en dos, sujeto y objeto. La mente es el sujeto del conflicto consigo misma, ¿sí? Y crea sí, se divide sujeto y objeto, y ahora soy el sujeto experimentando conflicto con este objeto. Y esos son solamente pensamientos. ¿Mm? O sea que esa división mental es pensamiento. Pero ahí en el sueño profundo ya no hay división mental, En el sueño profundo no hay ni división, ni unión, ni nada. Nadie sabe nada en el sueño profundo. pero hay un velo ahí Se podría decir que oscuridad plena. ¿Sí? Como por cuando, el velo, como por el cuando, velo o sí, porque la conciencia no, es así. no, la conciencia no es ni oscura ni clara. La conciencia es conciencia de oscuridad o claridad. Si vas al cine, dentro de la cámara están las diapositivas, ¿verdad? Sí. Las diapositivas son por naturaleza oscuras. Solamente puedes ver la imagen en la diapositiva si hay luz que la ilumina, ¿cierto? Mm. Entonces, considera al sueño profundo como diapositivas. ¿Sí? Es decir, la película está allí, las imágenes están allí, pues no puedes verlas. Es decir, pero la potencialidad está allí, la posibilidad de que se vean está allí, solo hace falta que surja la luz. Y la luz surge de ella misma. No, la luz surge de la conciencia, todo surge de la conciencia. Por eso, por eso. Surge como una pulsión para experimentar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de adivinar? Mm. Tienes esa predisposición surge para esto, tiene que haber un para esto, no hay una razón realmente del por qué, no hay nadie que pueda decir esto no es un secreto, pero es un misterio. La mente quiere conocerlo todo. Ey, Es inquieta y curiosa por exacto, natura, exacto, ¿qué es lo que excepto de qué es lo que realmente es? Conciencia. pero no puede ver la conciencia que está tras ella. No. Sería como la imagen en el espejo viendo al cuerpo que tiene parado delante. Posible. Sí, no es, no vive por ella misma. No, la mente, exactamente, la mente no tiene luz propia, vida propia, depende Ujú. de la conciencia. ¿Sí? Esa conciencia relativa, yo soy el cuerpo, ese yo consciente de sí y consciente de otro, es consciente de sí y otro porque le pide prestada conciencia a la conciencia, por así decirlo, lo pide prestada. ¿Mm? Ujú. Al igual que la imagen en el espejo pide prestada su realidad, su existencia, el cuerpo que la proyecta, no tiene existencia propia. ¿Mm? Ujú. A ver, pues tengo una última pregunta. Em, Todos los aparentes egos em, están destinados a, a la nadidad, ¿A la qué? a la disolución, a la nadidad, a la disolución. Acuérdate que disolución es darse cuenta de que no existe.
¿No desaparece acaso en el sueño profundo? ¿No se disuelve en su fuente en el sueño profundo? Sí, La idea es pero que temporalmente, ¿no? permanentemente quiere decir, de nuevo, es saber permanentemente que no existe nada separado de la conciencia, por lo tanto solo hay conciencia. La idea de separación desaparece. Y la idea de separación está en la mente, y es de la mente y es la mente misma. ¿Ves? Ahora mismo me ha surgido otra vez la pregunta de ¿y los demás egos? O sea, mi ego puede estar Eh, en vías de extinción, pero El, ¿y el de los demás? el ego es tan egoísta que dice que el ego es mío. El ego es yo y lo mío. Pero tampoco se puede decir que es colectivo, No se puede decir nada del ego, que ya me has advertido antes. pero que mientras más hables al ego le encanta que hablen de él, porque le da realidad y le da continuidad. ¿Puedes hacer la pregunta en el sueño profundo? Para nada. ¿Eh? De la mente tiene que quedarse tan quieta como estaba en el sueño profundo, aún así despierta o consciente. Esa es una conciencia relativa en su estado más puro. Esa es la mente en su estado más puro. ¿Hay alguna diferencia entre el estado puro de conciencia del sueño profundo de un yani a un no yani? El sabio sabe que es conciencia indiferentemente del estado en el que se encuentra en la mente. El ñani ¿Pero no. porque tiene un estado, pero porque tiene un estado consciente o porque no hay nada separado y no distingue nada que no sea el ser? Primero, él es consciente de que es conciencia, por ende, no considera nada como separado o unido así. ¿Sí? Todo es sí mismo. Eso es definitivo. ¿Te acuerdas de la analogía de la copa, de la taza y la cerámica? El- Sí, la copa no puede ver a la cerámica y la cerámica no ve la copa. Aquí solamente hay cerámica, aquí no hay ninguna copa, ninguna taza, ni ningún verde, ni ningún redondo, ni ningún nombre, ni ninguna forma. Aquí solo hay cerámica. Para la cerámica solo hay cerámica. y eso sería el estado de un ñani, ¿no? Sí. Es el estado de ñana. Realmente no hay ñani, lo que hay es ñana. Hay conocimiento, no hay quien lo tenga. Es el conocimiento de ser conocimiento, entendiendo como es conocimiento, conciencia. Y ese conocimiento no es alguien, el absoluto no es alguien. Ni alguien ni nada. Alguien me refiero con mayúsculas, por supuesto. No, y El ser. todo eso con mayúscula, yo no sé quién inventó eso, pero eh, la conciencia no es ni Sí, alguien, para diferenciarlo de alguien como la conciencia personal. no es ni personal ni impersonal. La conciencia no acepta los pares de opuestos, las díadas, ¿sí? Personal, impersonal. Realidad, ilusión. Separación, no separación. La conciencia es solamente, el estado natural de la conciencia es silencio absoluto. No dice yo y aún así es el yo. Por eso se dice que el conocimiento de la conciencia es intuitivo. Se sabe que se es conciencia, pero no se sabe cómo se sabe porque no hay cómo. ¿Sí? No hace falta un mecanismo mental, una práctica mental o física para saber que se es conciencia. Al contrario, la mente debe estar completa y absolutamente quieta. Y para eso se han ideado la autoindagación, Para ¿no? aquellos que no pueden quedarse mentalmente quietos de buenas a primeras. Que somos casi todos. No llevo la cuenta ni tengo una estadística,
ni lleva un promedio, pero cada quien tiene que hablar por sí mismo, ¿no? Que cada quien diga cómo le va. Pero un Yanni lo tiene que ver, eso. Tiene que ver que Tiene que ver que lo inquietas que están todas las mentes y cómo está el mundo y no entendí esa parte. El ñani tiene que ver que, pues tiene que ver lo inquietas que están todas las mentes, lo compulsivas, el pensamiento compulsivo colectivo. sí, porque esas mentes no están separadas de sí. Por eso el ñami sabe si alguien realmente es honesto, no, sincero o no. El ñami ni siquiera tienen que decirle nada. Si nada más la presencia física de la persona, aunque le veas la cara es suficiente. Ya sabe qué es Ujú, lo que hay ahí, qué es lo que tiene que hacer contigo, por así decirlo. Y sabe si realmente la persona todavía tiene ego o no tiene ego. Por más que la otra persona le diga que tuvo atisbo, que esté iluminado, el ñani sabe si es verdad o si es mentira, pero no sabe cómo lo sabe, ¿sí? Porque ujú, no utiliza una técnica para saberlo. Porque la mente del otro no está separada del ñani, que es la conciencia. y puede acceder perfectamente a sus contenidos con más claridad. Y es necesario y hasta donde sea necesario. No tiene la curiosidad de, bueno, voy a acceder y déjame ver cuánto Claro. hay. Sí, tampoco sabe cómo lo sabe y tampoco tiene una forma de saber cuánto, si es mucho. Lo que necesite saber, lo sabe. Y si tiene algo que decir, lo dice. Si tiene algo que hacer, lo hace. Si no, no dice nada y no hace nada. Ujú, Dependiente de lo que sea necesario para el aparente buscador en ese preciso momento. ujú. Eh, Visto todo esto, ¿en qué posición queda un, entre comillas, ñani eh, cuando, cuando desencarna? En el- Cómo continúa el proceso? el- Puesto que ya no el- debe ser igual. El ñani sabe qué es la conciencia, que ni siquiera, que no tiene ni un cuerpo ni que ha nacido aquí y ahora, sabe que es conciencia, por lo tanto sabe que no tiene ni cuerpo, ni mente, ni que ha nacido, ni que va a pasar por ningún proceso. La conciencia no pasa por ningún proceso. La conciencia es siempre exactamente igual, si no sufre modificaciones. Ujú. Por eso lo digo, porque aparentemente hay procesos cósmicos cuales está involucrada, pues los yos, ¿no? Esos yos. En el caso del ñani, Ahora, toda esa eh, cantidad de gamelote que te metiste en la cabeza, ahora tienes que deshacerte de ello. Que si procesos cósmicos y todo. María Purísima, eso es tan complicado. a ver, antes hemos estado hablando de que hay múltiples dimensiones, ángeles, devas, dioses, etcétera, etcétera. Todo eso continúa. Si un determinado cuerpo-mente ha llegado a, a esa iluminación, Es que no es el por- cuerpo-mente, por supuesto que es la conciencia, pero algo debe cambiar tras la muerte, ¿no? No. Porque tú una vez comentaste que tras que si ese estado se alcanza, Y el Ramana se tras ilumina. la muerte, tras la muerte, eso continúa. Es decir, ese estado despierto continúa. Todos los sabios que han alcanzado el conocimiento de ser conciencia no han alterado para nada el curso de los acontecimientos. Y el mundo está cada día mes peor. Bueno, em, Y ni siquiera el cuerpo del sabio está exento de, no sé, ganancia, pérdida, placer, dolor, éxito, fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. pues ahí está. No, no, Está como en una burbuja. ¿quién? Eh, claro, El, sa- ¿quién? el sabio, ¿Quién? Una persona que ha despertado el es la sabio, conciencia el que se da sabio, cuenta. el sabio deja el cuerpo en paz, sí, que haga lo que tenga que hacer, que pase por lo que tenga que pasar hasta que se vaya el cuerpo. Claro, pero la creación sigue.
todo continúa. Los cuerpos siguen reencarnando, pero ¿Qué para ganas? la... Si tienes respuesta a todo lo que tú digo, ¿qué ganas con ella? ¿Te sientes más iluminado? ¿O simplemente estás adquiriendo más conocimiento? ¿Estás llenando más el balde cuando lo que tienes es que vaciarlo todo? Para Pues que... estoy convencido de que sí que me serviría para iluminarme un poco más, porque un poco, bastante más, No, porque ahí tiene que ocurrir algo. no, hasta que no te deshagas de esas ideas, son predisposiciones tuyas, son creencias, son tendencias. Sí, cuando la mente está quieta, no estás pensando en nada de eso, ¿cierto? Cierto. A menos que la mente esté quieta, no se absorbe o se disuelve en la conciencia. Así que todo eso hace el efecto opuesto al que tú deseas, pero la mente dice, mientras más sepa y mientras más claridad tengo, mejor así, entonces más rápido me ilumino, se me va a hacer más fácil. Al contrario, tienes que desecharlo todo, incluyendo el conocimiento espiritual. Tienes que quedarte sin querer nada y sin saber nada. A ver, tampoco me excedo tanto, ¿eh? Pero, pero no sé por qué lo considero este conocimiento como Porque algo... crees, porque Sí, creo. crees que es Claro. necesario, es una creencia, es una idea. Lo considero imprescindible. O sea, según te vas acercando a ese despertar, aunque no haya nadie que se esté acercando a ese despertar, sino que es un movimiento interno más bien de vuelta a uno mismo. Pero claro, el estado que tú tienes no es el mismo estado que yo tengo. Por Es, tanto, es hay el, una diferencia entre el ñani y el que no lo es. no hay, el ñani no ve ninguna diferencia. El estado natural de la conciencia es el mismo, no es tuya ni mía. Lo que tienes es que deshacerte de todas esas creencias, deshaciéndote del yo. Deshazte del yo, dándote cuenta que no existe y todo lo demás se va y lo que queda es la conciencia. Y es autosuficiente por sí misma. La conciencia es independiente, es decir, Es lo que hay. autoefulgente. No necesita la confirmación, no necesita que nadie venga aquí y diga, sí, sí, la conciencia sí existe. Su existencia es la confirmación de su existencia, ¿no? Y como es conciencia de existencia, ¿sí? Para que haya conciencia tiene que haber existencia, ¿verdad? O al revés, para que haya existencia tiene que haber consciencia. Es decir, que existencia y conciencia son lo mismo. Mm. Para ser consciente de que soy, tengo que ser. Para ser, tengo que ser consciente de que soy. Por lo tanto, lo que soy y conciencia, ¿sí? Existencia y conciencia, significan lo mismo. No, 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 la conciencia no es un instrumento de la existencia. Sí, se trata de quitar los obstáculos que... De remover el obstáculo, es decir, aquello que la cubra, aquello que cubre este conocimiento. El conocimiento falso tiene que ser removido para que el conocimiento verdadero, el conocimiento de ser conciencia, quede simplemente al descubierto. ¿Mm? Expedito. No, Genial. Excepcional. Muchas gracias. muy bien. Feliz tarde. Igualmente, Estamos en contacto. con gusto.